Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos, una vez más aquí, por la misericordia y gracia del Señor, su hermano en Cristo Jesús, José Báez. Para mí es de grato placer estar una vez más con ustedes. Hoy compartiendo, como cada jueves, nuestro estudio bíblico que tenemos online, por ya la situación que nosotros sabemos que está aconteciendo ahora mismo, no solamente en este país, sino en el mundo entero. La segunda parte de este estudio, los pensamientos de Jehová. Los pensamientos de Jehová. Y vamos a rápidamente entrar en materia. Y así vamos a estar orando para que el Señor tome dominio y control de lo que vamos a hacer aquí. Soberano Señor, que moras en las alturas de los cielos, yo te alabo y te glorifico. Y te doy gracias por tu misericordia y por tu gran amor. Gracias, Señor, por permitirme una vez más dirigirme a mis hermanos y a todos aquellos que oigan este estudio de tu palabra para que seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma el dominio y el control de todo, Padre. Y que podamos, Dios mío, tener el entendimiento pleno de lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estuvimos dando el inicio a este nuevo estudio con respecto a los pensamientos de Dios, basado en la cita bíblica de Isaías capítulo 26, versículo 3, pero tomando como punto de desglose lo que es el capítulo 55, desde el verso 1 hasta el verso 11, si Dios nos lo permite, vamos a estar dándole verso 11, 13, con Dios delante. Y bien, hablábamos la semana pasada con respecto a lo que son los pensamientos de Jehová. Y en Isaías 26:3, si ustedes recordarán, decía: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la definición de pensamiento, se entiende que la palabra pensamiento tiene que ver con lo que es mente, y pensar es considerar, imaginar y meditar. Eso es pensar. Y decíamos la semana pasada, según Isaías capítulo 55, versículo 8, el Señor le dice al pueblo de Israel: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el versículo 9 de Isaías 55 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y estábamos desglosando que hay cosas que nosotros pensamos, que analizamos, que creemos que muchas veces estamos de acuerdo o no estamos en lo recto, pero solamente el Señor sabe. Y los pensamientos del Señor trascienden a todo nivel humano, a todo pensamiento humano. Y estábamos desglosando rápidamente y tomando como punto de referencia Isaías 55, desde el verso 1 al 5, cuando el Señor llamaba a todos los sedientos a que vinieran a las aguas, y a los que no tenían dinero que vinieran y compraran sin dinero y sin precio vino y leche. Y estábamos hablando con respecto a ese punto y desglosamos todo lo que fue el versículo 2, el versículo 3 hasta el versículo 5, ¿verdad? Donde dice: aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Ahora vamos a desglosar desde el versículo 6 hasta el versículo 13, vamos a estar desglosando. Y dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. El Señor nos manda, en los pensamientos del Señor está, en que el hombre lo busque a Él, en que el hombre entienda que tiene que acercarse a Él. Ante esta situación que el mundo está viviendo, el Señor nos manda a que le busquemos. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Me gusta mucho esta parte. ¿Por qué puede ser hallado? Porque llegará el tiempo donde muchas personas querrán buscar de Dios y no podrán. Ahora mismo hay muchísimas personas que quisieran ver una iglesia abierta para entrar, para escuchar palabras de Dios, pero debido a la situación de esta pandemia mundial que está diezmando miles de vidas en el mundo entero, nadie puede ir a la iglesia, nadie puede reunirse en lugares donde haya más de 4, 5, 6 personas. Tienen que mantener distancia. Y ahora solamente le queda a muchos el suspirar, el suspiro de lo que oyeron atrás. Ahora el Señor nos manda que podemos buscarle a Él en nuestros corazones. Cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. El Señor está cerca de aquellos hombres y mujeres que, arrepentidos, buscan la presencia del Señor. Ahí en tu casa, donde tú estás,
Luego dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá perdón de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En este versículo 7, el Señor manda al hombre, dice, deje el impío su camino. La palabra impiedad es una persona que no tiene piedad de nadie. Es una persona que solamente busca lo suyo propio. Es una persona que solamente se interesa por sus deseos y nada más él y solamente él. Los impíos son las personas que obran impíamente y hacen las cosas que a Dios no le agrada. Y el Señor nos manda que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjense que esta enfermedad ha venido para que el hombre entienda que tiene que dejar su camino de impiedad. Y cuando habla de pensamientos inicuos, está hablando de que los pensamientos inicuos son los pensamientos maltrechos, pensamientos distorsionados, pensamientos de iniquidad, pensamientos que aborrecen lo que Dios exige, lo que Dios demanda al hombre para que al hombre le vaya bien. Y en este tema sobre los pensamientos de Jehová, Dios quiere que el hombre deje su mal camino y que el hombre inicuo deje sus malos pensamientos. Y dice asimismo el versículo 7, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, Dios tiene misericordia. Dios ha prometido perdonar a todos aquellos que se vuelvan a él. En esta situación de crisis que la humanidad está pasando ahora mismo, Dios está trayendo a través de su palabra al hombre los pensamientos de él, lo que Dios piensa hacer para que el hombre le vaya bien, para que el hombre pueda leer y ese pensamiento esté escrito en la palabra de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. En Isaías 55, desde el 5 al 13, estamos desglosando ya los versículos 6, 7. Dice, en anticipación de la restauración de su pueblo, Jehová llama a Israel al arrepentimiento, que lo podemos ver ya en el versículo 6 y 7. Y se dirige a cualquiera que dude que Dios está a punto de entrar en acción. Y Dios le recuerda que sus propósitos trascienden los planes humanos. El ser humano no siempre es capaz de descifrar con precisión los caminos de Dios, según como dice el versículo 8 y 9, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová. Y luego el Señor dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, no siempre el ser humano es capaz de descifrar con precisión los caminos de Dios, los pensamientos del Señor. Pero si nosotros volvemos otra vez al versículo 6 y 7, el Señor nos manda que lo busquemos mientras pueda ser hallado. ¿Cómo el hombre puede descifrar los pensamientos de Dios? Buscándole. ¿Y cómo se busca a Dios? Humillándose delante de Él, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le agrada. Y todo eso usted lo puede encontrar en su santa y divina palabra. Ahora mismo no hay momento para poder ir a una iglesia porque todo está cerrado. Todos los lugares donde se hablaba de Dios, donde se proclamaba el evangelio, están cerrados. Veo en la televisión algunas personas que se suben en edificios y desde ahí predican la palabra. Dios bendiga a aquellas personas que pueden hacerlo, para que muchas personas que quizás ahora tienen el deseo de ir a una iglesia y no pueden ir, pueden escuchar la palabra de Dios con esos siervos del Señor que Dios ha levantado de alguna manera u otra para que el mensaje del Señor se siga predicando, porque la palabra de Dios no está presa, no está encarcelada, no está en cuarentena. La palabra de Dios es palabra de Dios y seguirá hacia adelante. Entonces, asimismo dice, deje el impío su camino, es decir, ¿cómo podemos descifrar los pensamientos que son tan altos como acabamos de leer en el versículo 8 y 9? Cuando el hombre deja su camino de impiedad, cuando el hombre deja sus pensamientos inicuos y se vuelve a Dios. Aquí la palabra volverse es arrepentirse. Cuando usted se vuelve a Dios es cuando usted va por un camino y usted entiende que ese camino no lo lleva a nada bueno y usted da media vuelta y se devuelve hacia atrás otra vez a buscar el camino. La Biblia dice que preguntemos en el libro del profeta Jeremías, dice preguntar por las sendas antiguas y vamos a entrar por ese camino, que vamos a hacer un estudio también de esa parte de Jeremías muy bueno sobre lo que es la senda antigua. Dios ha permitido esta situación para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que el hombre entienda que Dios quiere darle cosas buenas,
cosas que el hombre nunca se imaginó. Por eso es que cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. Ni los caminos de Dios son vuestros caminos, porque los caminos de Dios son insondables, son profundos los caminos del Señor. Luego aquí dice en el versículo 10 de Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Bendita sea la gloria del Señor. Las promesas y los planes de la palabra de Dios se cumplen con tanta seguridad como sucede con la caída de la lluvia y la nieve en la naturaleza. Es decir, la palabra de Dios es la evangelización y la expansión del pensamiento de Dios dado a los hombres para que los hombres puedan ser salvos. Los pensamientos de Jehová son profundos, son insondables, pero son comprensibles, son afables y son entendibles. Son potables. Usted puede beber del agua, de la fuente de vida que es la palabra de Dios, y puede encontrar descanso a su alma. Cuando aquí nos dice en el versículo 10 y 11, nos habla de que la palabra de Dios, tanto la evangelización, la divulgación de las buenas nuevas, como la expansión, el engrandecimiento del potencial de nuestra vida bajo Dios, se multiplican mediante la semilla de la palabra de Dios. Jesús también describió la palabra de Dios como una semilla que se esparce en diferentes lugares, según Lucas capítulo 8, versículo 11, cuando también nos habla y nos dice que la palabra de Dios es una semilla que da fruto. Cuando nosotros tomamos esa palabra, comemos de esa palabra y aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Es decir, la fuente de toda salvación y crecimiento espiritual dados por el Padre a la humanidad. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene por su palabra, por leer la palabra, por meditar en la palabra, por aplicarse la palabra de Dios. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones, una vez recibida la palabra de la promesa divina, jamás queda estéril en la vida de la persona que recibe esa palabra. El poder de la palabra, el poder de los pensamientos de Dios dado en la palabra, la Santa Biblia, permitirá que se cumpla la promesa que en ella encierra. Nunca debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos sus frutos, porque mi hermano, en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. O sea, cuando el hombre, cuando recibe la palabra de Dios con humildad, los frutos de la fe constituyen el seguro subproducto, ya sea para la salvación de un alma perdida o para proveer la salvación de un alma perdida, para proveer la necesidad de un discípulo. La palabra de Dios nunca será infructífera o estéril. En ella reside el poder que da la vida. Y esto está bien claro, mi hermano. Estos versículos describen simbólicamente que cuando nosotros tenemos esa palabra hace un milagro en nuestras vidas. Y en este tiempo difícil, Dios nos está transmitiendo sus pensamientos y sus propósitos para que nosotros podamos echar mano a la vida eterna y entender que esto va a pasar, pero Dios quiere que nos humillemos y que reconozcamos su gloria y su amor para con nosotros. Y ya para terminar, en los versículos 12 y 13, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Bendita sea la gloria del Señor. Estos versículos de Isaías 55, 12, 13 describen simbólicamente el gozo de la creación por la acción redentora de Dios, cumplidas en parte durante el regreso de la cautividad. Estos versículos también poseen en última instancia un significado mesiánico y escatológico. Describen la alegría del cosmos ante el reinado de Cristo, según Lucas capítulo 2, versículos 13 al 14. Así como profetiza el mundo por venir, cuando la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, según Romanos capítulo 8, 21.
Jeremías 29:11 dice, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. Pensamientos de paz. Dice Jehová, y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios están claramente situados en las palabras. Y Dios tiene pensamientos de gozo. Dios tiene pensamientos de bienestar para todos aquellos hombres y mujeres que se atreven a venir a Dios. En estos días tan difíciles que estamos viviendo, Dios quiere que nos centremos cada día más y más en sus propósitos y en sus planes eternos, para que así nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada. Y en el libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me gusta mucho cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra profética más segura. Hermano, termino con esto. Los pensamientos de Jehová son de bien, son pensamientos de paz. Y tal y como nos dice el profeta Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz. Y me encanta cuando dice Jehová, es decir, lo afirma Jehová, sale de la boca de Jehová, sale de lo profundo del ser celestial que es nuestro Padre eterno. Y dice pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son eternos y hacemos bien si prestamos atención. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Te habló el siervo de Jesucristo, José Báez. La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.